En este episodio hablamos de los nuevos nombramientos en el equipo de trabajo de la presidenta electa, además de la inminente renuncia de Biden a la candidatura por la presidencia de Estados Unidos, y Keiko Fujimori revive a su padre en la política y lo coloca como posible candidato en Perú. Esto es Pangea el Podcast, el espacio donde se conversa, analiza y debate la actualidad política de México y el mundo, con las voces de Alex Hernández, Santi Cervantes e Ivette del Río. Comenzamos. ¿Qué tal? Bienvenidos a Pangea el Podcast. Gracias por acompañarnos. Tenemos una emisión más sobre esta plática de lo que está pasando en México y en el mundo, así que agradezco que nos acompañen Santi Cervantes y Alex Hernández. Bueno, pues tenemos temas importantes esta semana. Nuevamente Claudia ya anuncia nuevos integrantes a su gabinete y que se unen a este equipo de trabajo que integrará ya el 2024 al 2030. Tenemos este anuncio del secretario de Trabajo y Previsión Social como Marat Bolaños, Josefina Rodríguez en la Secretaría de Turismo, Claudia Curiel en la Secretaría de Cultura, y por ahí también hizo un anuncio un poco más informal con Paco Ignacio Taibo, que continuará en el Fondo de Cultura Económica y seguirá con estos anuncios ya en su gabinete ampliado. ¿Cómo observan ustedes estos últimos nombramientos aunado a todas estas personas que ya se ha ido anunciando poco a poco y que ella ha decidido, veo yo, de acuerdo a la importancia que le da a estas personalidades, el formato en el que realiza estos anuncios? Santi. Primero que nada, hablar de la juventud, otra vez, ¿no? Regresamos a este tema que creo que es el principal de estos nombramientos. Claro. Perfiles que van de los 35 a los 44 años, muy jóvenes todos ellos. Marat, que ya viene con esta continuidad del gobierno, se queda en la misma secretaría en la que está. No es cosa menor, está a cargo del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, el cual es uno de los programas bandera de este gobierno. La estructura. Y una continuidad buena, de buenos resultados. Creo que también es importante mencionar que él suple a María Luisa Alcalde cuando se va a la Secretaría de Gobernación. Él era subsecretario de la Secretaría del Trabajo. Y pues buenos resultados ahí con el aumento del salario mínimo. Mucho tuvo que ver con esa parte. Mucho tuvo que ver con la eliminación de la subcontratación en este gobierno. Y también trae ahí el tema de la reforma a las pensiones, que es un tema vigente y que todavía va a dar mucho de qué hablar. Al respecto de Claudia Curiel, una persona promotora de la cultura, que siempre ha estado metida en estos ámbitos, estuvo con la UNAM, ha trabajado con universidades y que además es promotora de estos eventos masivos últimos que hubo en la Ciudad de México. Ella trajo a la Rosalía, ella trajo a los fabulosos Cadillacs. Entonces, pues bien, ¿no? Ya es parte, además, del gabinete de la Ciudad de México de Claudia. Entonces, nada más es darle el brinco a lo nacional. Y un perfil que creo que por lo menos yo no tenía en el radar, que es el de Josefina. Raro, además, ¿no? Que la secretaria de Cultura de Tlaxcala ahora vaya a ser la secretaria de Cultura a nivel nacional, cuando pues Tlaxcala está este meme de que no sabemos si existe o no. Una buena campaña, justo que se llama Tlaxcala sí existe, que ella es la que implementa a nivel nacional del estado pues este estado tan pequeño. Poca información de ella, ¿no? Pero al parecer el sector turístico está contenta, al parecer hay muy buena relación con empresariados, hoteleros, entonces habrá que esperar a ver los resultados que se vienen dando ahí. Ya por último, Paco Taibo, muy rápido, buenos resultados de lectura, ¿no? Buenas jornadas de libros, buenas jornadas de feria de libros a nivel nacional, y pues un perfil que podrá ser muy cuestionado muchas veces por su forma de ser, la forma de dirigirse sobre todo a la oposición, pero que pues está donde tiene que estar. Estos son esos perfiles que cumplen perfectamente con la cabida del puesto en el que está.
Y además que se observa la lealtad, ¿no?, a la 4T. Creo que vemos en estas dinámicas que ya está haciendo Claudia sobre funcionarios con los que ella ha trabajado desde la Ciudad de México y que repiten ahora a nivel nacional, y funcionarios que han trabajado con Andrés Manuel López Obrador y que repiten justo ya sea en el puesto o cambian de puesto, de función, ya con el gobierno de Claudia Sheinbaum. ¿Qué lectura le damos a estos funcionarios heredados? Ya van 9, digo, con el anuncio de Marat Bolaños, que repite en la Secretaría del Trabajo. ¿Qué lectura le podemos dar a esta transferencia de funcionarios del gobierno de Andrés Manuel López Obrador ya con Claudia Sheinbaum? Primero apuntarlo, el tema de Josefina Rodríguez, que ya lo decía Santi, como encargada de la Secretaría de Turismo, un perfil interesante por lo que se hizo en Tlaxcala, que además realizó campañas interesantes de turismo, pero que tiene un trasfondo político, porque Josefina Rodríguez, justamente una de las personas allegadas, que además fue candidata a diputada por el partido Fuerza por México y allegada a Pedro Aces. Entonces, de cierta manera, podría verse como una cuota de un partido extinto, pero que de una figura importante dentro de la política de México, debido a este acercamiento que hay con el sindicalismo en nuestro país y Pedro Aces, justamente. Ahora, en cuanto a Marat y Claudia Curiel, pues perfiles muy jóvenes, perfiles que además parece ser que cuentan con las credenciales adecuadas para ser parte del gabinete de Claudia Sheinbaum, y que además, bien lo apuntabas, Ivy, tenemos 9 integrantes que repiten, 6 integrantes de la Ciudad de México, que vienen del gabinete de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México, 4 completamente nuevos que no han participado ni en el periodo de Andrés Manuel ni en el periodo de Claudia Sheinbaum como jefa de gobierno, pero además 2 personas completamente nuevas, sin ningún cargo dentro del gobierno, sino mucho más perfiles académicos. Una radiografía completa nos hace ver que, aunque en este podcast hemos sido fans del gabinete de Claudia Sheinbaum, sí existe una gran cuota de reciclados del anterior gabinete. No puede no haberla, ¿no? Sí, o sea, sobre todo en temas muy particulares como, bueno, el tema de Marcelo Ebrard pienso que sí es un tema mucho más político, pero sobre todo en temas importantes como Hacienda, me parece un perfil idóneo para seguir. El tema de programas sociales debido bienestar, la Secretaría de Bienestar, debido a esta continuidad que va a ser necesaria por la ampliación de los programas sociales para Claudia Sheinbaum, pero sí es importante enfatizar que tal vez existen ciertos perfiles que, si bien Marat Baruch lo hizo bastante bien dejando el cargo Luisa María Alcalde, pues tal vez existirían perfiles nuevos que podrían estar dentro del gabinete de Claudia Sheinbaum. Me suena interesante que sean la mayoría, o sea, tenemos hasta ahorita 19 cargos ya previstos dentro del gabinete, la mayoría del gabinete formal, falta el gabinete ampliado que lo va a dar en próximas fechas, además de la Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional. Sin embargo, de estos 19 tenemos poquito menos de la mitad que representan una continuidad. Nuevamente pienso que sí, la continuidad de la Cuarta Transformación es importante, pero se puede hacer desde las trincheras de nuevos perfiles, porque además pienso que el morenismo, el obradorismo ha dado nuevos perfiles, y lo demuestra también la edad que tienen estos perfiles. Pero que además justo dentro del morenismo podemos darle lectura a este obradorismo
que no precisamente es lo mismo uno con el otro. Sí. Entonces observamos que pareciera que el obradorismo persiste en el nuevo gabinete de Claudia, donde Claudia, a mi parecer, tendría ella que estar formando sus propios perfiles con un claudismo, ¿no? Con esto que ella va formando a partir de los próximos 6 años, porque el trabajo ya lo hizo Andrés Manuel López Obrador, y tomar tantos funcionarios de lo que ya tiene, pues te hace pensar qué tan prudente es que un funcionario esté en el mismo cargo tanto tiempo o repita, ¿no? Porque entonces estamos hablando también de no solo reciclaje de funcionarios, sino reelección en el mismo puesto, ¿no? Pienso que también sí podríamos generarlo por ahí. Tiene mucho que ver el blindar la salida de Andrés Manuel López Obrador dentro del foco público, porque de alguna manera la salida del presidente va a mermar la popularidad del morenismo como tal. Sin embargo, el sistema como lo deja Andrés Manuel López Obrador se le va a dar continuidad. Entonces, no puedes alejarte de la imagen del presidente públicamente y además de ello cambiar el sistema. Entonces, tiene mucho, por eso mencionaba que era interesante, no sé si malo, lo tendremos que ver en los primeros años del gobierno de Claudia Sheinbaum, pero sí interesante cómo permanecen figuras importantes dentro del gabinete de Andrés Manuel en el sexenio de Claudia Sheinbaum. Ahora es importante también aquí ver que estos nombramientos de continuidad también otorgan cierta tranquilidad a mercados y empresarios, claro, ¿no? O sea, sobre todo en estos puestos en los que cuando viene la nueva, cuando Claudia gana la elección, que destabiliza un poco la moneda, y el primer nombramiento inmediato desde el lado, ¿no? Que da tranquilidad al mercado, da tranquilidad a las finanzas. En este caso también son puestos estratégicos, pues, tener que ver con los sindicatos de los trabajadores también no es cosa menor, ¿no? Y si Marat lo ha venido haciendo bien, pues también los tienes ahí contentos. Hay que recordar que al final de cuentas es un gobierno de izquierda, que un gobierno de izquierda siempre va a ser un poco incómodo para los empresarios, para la gente del dinero y para la gente que está en las altas esferas y que siempre va a buscar cualquier forma de desestabilizar un gobierno. El hecho de que estos nombramientos en puestos estratégicos sigan vigentes y posiblemente sean nada más por una primera parte del gobierno, justo como lo mencionas, para que después ya se dé una completa transición en la segunda parte del gobierno de Sheinbaum, pues entonces sí, ya haya cambios que tengan que ver más con el perfil de ella que con el perfil de ella. Sí, y bueno, vamos a estar pendiente además si la presidenta electa recibe a bien las recomendaciones que ha hecho Andrés Manuel López Obrador desde las mañaneras sobre los nuevos perfiles que deberían continuar en su gobierno y que seguramente estaremos platicando aquí más adelante. Vamos a pasar al tema que es el evento del año, ¿no? El evento de la historia de Estados Unidos, de la historia moderna sobre Donald Trump. Tuvimos la oportunidad de hacer un live y platicar un poco sobre estas cuestiones que van surgiendo a partir desde una lectura de la comunicación política, del discurso y sobre todo de la imagen de Donald Trump, que recae sobre todo en las elecciones de Estados Unidos, que serán ya próximamente en noviembre. Y el día de ayer se da por finalizada esta convención republicana, donde Donald Trump surge como a lo que yo le llamo también el mártir republicano, ¿no? Después del atentado. ¿Cómo observamos esta evolución del Partido Republicano durante toda su historia, ahora a una religión trumpista que pareciera ser donde hay mucho fanatismo sobre el tema de su figura central, pero además el discurso que están manejando? Habían líneas ayer sobre estas ideas de política inmigrante, ¿no? De yo voy a cerrar la frontera desde el día 1 y vamos a terminar el muro, nuevamente con este discurso intolerante además, pero de extrema derecha ahí en Estados Unidos. ¿Cómo lo observas tú, Santi, desde tu perfil internacionalista y todo lo que debemos estar atentos sobre lo que se vaya manejando en los próximos días ya de campaña oficial allá en Estados Unidos? El tema del ataque ya vamos a tratar de tocarlo muy poco. Vayan a ver el live que hicimos, ¿no? Hoy nos echamos una hora hablando al respecto. Justo, creo que no pudiste decirlo mejor. Se vuelve una religión. Si ves las reacciones de la gente que acudió ayer a la convención republicana, en realidad el tipo es un fenómeno, ¿no?
Más allá de los mensajes que envía, el beso al casco de la persona que falleció, un homenaje, el parche que ya es parte de la campaña, que lo van a explotar seguramente muchísimo. Declaraciones importantes, vuelve a golpear a México en su discurso, aunque la vez pasada en la praxis no haya sido tan fuerte con el gobierno mexicano, porque no pudo o porque no quiso, ¿no? Otra vez vuelve a retomar el tema del muro, vuelve a hablar de los migrantes, vuelve a hablar del daño que son para la sociedad americana, habla de que él puede finalizar guerras como una llamada de teléfono. Sí, cuando él sea presidente, no un discurso muy fuerte, ¿no? Es decir, este señor nos trajo 2 guerras, yo no tuve guerras y yo puedo terminar guerras como una llamada de teléfono. Que eso sí es cierto. Pues sí. Y también un tema que me parece muy importante que mencionó ayer, el tema del petróleo. A diferencia de, por ejemplo, en este caso con el gobierno de la 4T que tenemos, que también se empeña en que seguir explotando petróleo y que es muy señalado por muchos que saben del tema, pues Obrador vuelve a hablar de eso y dice, no, nosotros tenemos también que hacer nuevos pozos petroleros, tenemos que, o sea, la transición a las energías verdes, todas las queremos, pero no va a ser una realidad a corto plazo. Y pues ahora ya los gobiernos europeos lo saben, Estados Unidos lo saben, México lo sabe, y no es cosa menor. Es un hombre fuerte, se ve revitalizado, incluso yo ayer que estaba viendo el cierre de la convención, en realidad el señor se ve fuerte, se ve... Es una estrella de rock, ¿no? Además. Que lo presentan, empiezan con una canción, empiezan a cantar, sale él del escenario con una Casa Blanca de fondo, sale el podium de abajo, o sea, es todo un showman, el señor sabe de eso, ha vivido de eso, su carrera, superestrella, sí, ¿no? tal cual. Y pues por otra parte tenemos un Biden que no se sabe ni el nombre de su secretario de defensa, que le dice the black guy, ¿no? Cuando se refiere a él, tropezón tras tropezón, no lo está haciendo bien. Ya empieza a haber rumores de que él va a declinar a su candidatura. Yo considero que es lo mejor, porque si no va a haber una división interna dentro del Partido Demócrata que no conviene ni a los intereses de Estados Unidos ni a los intereses del mundo, además. Seguramente este fin de semana habrá cambios por ahí. Barack Obama ya dijo que sí debe tomar distancia. Barack Obama, bueno, pues no quiero decir que es su padrino político, pero fue quien lo lleva a las altas esferas del gobierno estadounidense. No es cosa menor la declaración de Obama y habrá que esperar. Pero la verdad es que yo me atrevo a decir el día de hoy que el próximo presidente de Estados Unidos va a ser Donald Trump. Y además en el discurso que da lo asume ya como si ya fuese el presidente electo. Yo rescato también estas frases que acompañan a todo este relato de victimización constante que ha realizado Donald Trump, porque sabe hacer oro de situaciones diferentes, ¿no? Sobre todo este discurso del destino que comparten los estadounidenses, porque él dice, solo voy a hablar una vez sobre el tema del atentado, hoy no debería de estar aquí, y el enfoque de personas llorando, las lágrimas, y además a mí me parece muy interesante cómo entra a la campaña la nieta. Nosotros siempre en la consultoría hablamos del storytelling, y el storytelling de ayer contando el balazo, cómo lo cuenta, la cara, la expresión, las palabras usadas, bueno. Le faltó la lagrimita, sí. pero no forma parte de la figura que él maneja, pero sobre todo hablaba de la nieta, donde habla un poco del lado más humano de Donald Trump, porque después del atentado lo que logra Trump es comentarios positivos desde la oposición, porque es muy difícil que tú puedas hablar mal de este contrincante después de casi morir, ¿no? en un evento como estos, y entonces están abogando un poco al lado más humano. ¿Qué debe hacer Biden después de este relato político del que tú eres experto, Alex, sobre el villano, el bueno, el héroe? ¿Qué papel debería jugar en este relato entonces Biden para poder pues rescatar, si bien la elección, los números del Partido Demócrata? Biden debería de tomarse un chocolate y darse una buena siesta durante varios días, porque cada vez se ve más cansado. Capaz no despierta. El presidente de los Estados Unidos. Interesante lo que sucede ayer. Sin duda, Donald Trump debe ser un dolor de cabeza para los asesores que tenga, si es que tiene. Porque durante 92 minutos que duró su discurso el día de ayer, que también es un tema interesante, sí, claro, que dura
tanto un discurso del candidato republicano. Durante 92 minutos trató de manejar durante 20 minutos leyendo un prompter un discurso que seguramente se lo realizaron manejando un discurso de unidad. Y eso fue la parte fundamental y en donde varios medios de comunicación retomaron. Sin embargo, los siguientes 72 minutos se dedicó a atacar a Joe Biden, a México, a China y a cuanto se puso enfrente. Y justamente pienso que es el perfil de Donald Trump. Es el perfil que además ha presentado durante las campañas electorales que ha cruzado. Es un bravucón por naturaleza. Incluso es una persona mucho menos peligrosa de lo que pareciera, porque a partir de que comienza la campaña en su anterior periodo, se hablaba de muchas cosas. Sin embargo, como presidente de la República y sobre todo como presidente de una de las naciones más poderosas del mundo, pues tienes que fungir bajo otra dinámica completamente diferente a la discursiva, sobre todo para mantener una estabilidad de una nación tan poderosa como lo es Estados Unidos. El día de ayer, justamente, como ya lo comentaron, habló de migración, como siempre, el mismo perfil xenófobo que ha manejado. Sin embargo, apunto un tema interesante porque pienso que el peligro no precisamente está en Donald Trump. Donald Trump, ese discurso es el que va a mantener durante toda la campaña. Y seguramente vamos a ver un Donald Trump presidente, si es que así sucede, o parece ser que así sucederá, porque el discurso tiene que ser diferente. Sin embargo, el peligro latente es J.D. Vance, porque es el futuro republicano. Además, de cierta manera, Trump maneja este discurso porque le conviene, pero realmente no le interesa tanto. Es un método discursivo, es una herramienta discursiva. J.D. Vance, o sea, para los que no conocen tanto a J.D. Vance, de hecho hay una película en Netflix acerca de su caso, pero J.D. Vance en realidad es ese electorado que ahora va a ser vicepresidente de la nación más poderosa. O sea, ese es el electorado resentido. Además, porque la mamá de J.D. Vance muere por una sobredosis y justamente le echa la culpa al cártel mexicano por el consumo de sustancias dentro de los Estados Unidos. Entonces, él sí tiene motivaciones muy personales para atacar directamente a México. Y ahí va a estar lo interesante porque él podría ser la siguiente figura presidencial de los Estados Unidos y justamente ahí tenemos el problema. Entonces, interesante, el discurso muy... yo que en este momento estoy leyendo a Diego Fonseca, amado líder, que habla sobre el populismo y además sobre una retórica de política religiosa. El discurso de Donald Trump viene muy ad hoc con esta política religiosa, hablando de ser el salvado de Dios y que funciona muy bien para estos feligreses, que además es parte del electorado de Donald Trump. Es interesante lo que está manejando Donald Trump en su campaña. Otra cosa interesante es los movimientos que se van dando en el país, porque ayer Claudia Valle se convierte en la sexta magistrada dentro del Tribunal Electoral para avalar la elección. Este proceso normalmente se da unos días antes de que tome posesión la nueva presidenta, porque califica la elección y la avala. De esa manera la presidenta, en este caso Claudia Sheinbaum, ya tiene la posibilidad de hacer funciones de presidente con esta preacta de presidente de la República. Adelantan el proceso seguramente bajo la encomienda de tenemos que adelantar ciertos asuntos y seguramente uno de esos asuntos debe ser las relaciones internacionales y la relación con Trump, que ya se ven no nada más para el Partido Republicano, sino para los demócratas y además para los medios de comunicación de Estados Unidos, que incluso si CNN y Fox había roto este vínculo con Donald Trump hace algunos meses, un par de años. Sin embargo, el presidente de Fox estuvo durante la convención republicana como parte del público y CNN se presenta ya
con un perfil sumamente republicano, que también te da mucho cuenta de lo que está sucediendo en Estados Unidos con los medios de comunicación. Sí, es como te adelanta el futuro, ¿no? Sobre lo que va a pasar. Y bueno, tenemos a un Donald Trump, a un Biden ya de esta edad avanzada en la que llegarán a ser presidente de Estados Unidos, más probable Donald Trump que Biden, como se ven las cosas. Y tenemos a otra persona de la tercera edad que resurge de las cenizas, al parecer. Muy loco, además. Y dice que quiere ser presidente de Perú nuevamente, avalado por su hija Keiko Fujimori, que por cierto, esta persona, esta lideresa de este partido allá en Perú, ha perdido ya 3 elecciones y muy posiblemente, debido a esta constante derrota en elecciones presidenciales, decide que su papá pues sea esta figura que pueda regresar ese partido a la presidencia de Perú. ¿Cómo observamos algo tan loco que pareciera que es una broma, sobre todo porque Alberto Fujimori viene de un indulto por una supuesta enfermedad terminal y le dan el indulto para que vaya a morir a su casa y después de casi una década regresa y dice quiero ser presidente otra vez? Primero, para la gente que no lo sepa, creo que sí tiene que saber que... Ese tema le encanta a Santi. Me indigna. El señor es un dictador. El señor debería estar en la cárcel. El señor tiene crímenes de lesa humanidad comprobados, estuvo sentenciado. Sí, justo esto, y que existe un indulto, pero si el señor se cree capaz de gobernar, entonces el señor puede terminar su pena en la cárcel. El señor no debería estar libre. El señor se supone que salió por una cuestión de una enfermedad, de un cáncer de lengua. Se supone que empezaba a tener, es más, todavía tiene el cáncer. Se supone que tenía problemas ya seniles, que ya no lo razonaba. Tuvo recientemente una fractura en la cadera y estaba en silla de ruedas. Y ¿no? La verdad es que su hija, que justo perdió las 3 elecciones que su papá ganó, porque cuando se volvió presidente en 1990, en el 92, él hace un autoatentado en el cual destruye el gobierno para él mantenerse en el poder. La verdad es que es un hecho que ella solamente lo quiere usar mediáticamente, ¿no? Además, él no puede ser presidente. Sí. Porque las leyes de Perú dicen que cualquier persona que esté acusada por actos de corrupción no puede ser candidata a la presidencia. Constitucionalmente, ¿no? Entonces, ese es un hecho que es una estrategia de comunicación política por parte de su hija. Es un hecho, además, que tienen apoyo todavía de mucha gente de Perú, como en todos lados, que siempre ese tipo de personajes reciben este tipo de apoyos. Pero es como si quisiera aquí volverse a poner Calderón a los 89 años, a los 88 años, como presidente, cuando se saben los actos comprobados de desapariciones forzadas, de asesinatos. Bueno, hay que recordar también Fujimori que esterilizó a más de 300,000 mujeres en contra de su voluntad solamente para que redujera la pobreza. Y lo hace en sectores indígenas y en sectores más pobres de la sociedad. El señor es un asesino, el señor es un impresentable y no debería de tener cabida en los medios de comunicación, porque además él los destruyó cuando fue presidente también. Entonces es un hecho que Keiko lo utiliza solamente como una arma mediática, porque además no ha habido declaraciones por parte de él en la que confirme el dicho, no ha habido declaraciones por parte de ella después de donde lo menciona en esta entrevista, y pues lo que ella hizo fue posicionarse nuevamente en temas y en los medios internacionales a través del nombre de su papá, porque es lo único que le queda, porque la gente la ha votado, bueno, mejor dicho, nunca la ha votado, y pues habrá que ver ahora si la vuelven a votar. Yo espero y confío en que no, pero sí es un tema que no debería estar pasando. Y nos hacemos esta pregunta, entonces, si el fujimorismo sigue vivo en Perú y todo este tema sobre si lo que se está haciendo es que Keiko, que lleva el mando de este partido, pueda poner otro candidato o ella misma instalarse en el tema de las nuevas elecciones, que no es sorpresa además cuando la actual presidenta pues tiene una aprobación de apenas el 5% allá en Perú. Y justamente es la fortaleza del Partido Fuerza Popular, el cual es pues el que va alineado al fujimorismo. Ahí es donde radica la fortaleza del partido, en la terrible actuación del cambio
político que existió en Perú con Dina Boluarte, la cual ha mantenido una pobre sensación de desarrollo dentro del país, pero que además ha tenido igual de polémicas actuaciones dentro del gobierno de Perú, como estas manifestaciones del 2022 y 2023, donde se calculan 50 asesinatos dentro de las manifestaciones. Ahora, bien lo apunta Santi, en el cual Alberto Fujimori funciona en este momento para elevar la intención del voto del fujimorismo y de la derecha en Perú, pero que es casi imposible que vaya a ser candidato a presidencial de Perú debido a la normatividad que existe en el país y debido a la historial impresentable que tiene el señor. Sin embargo, sí pienso que mediáticamente es un revulsivo para el partido de derecha, porque la activación inmediata que realiza el partido de derecha es a través de redes sociales para dar este mensaje y más o menos calcular cómo están los ánimos. Existe un electorado todavía cautivo de esa derecha dictatorial, de esa derecha radical, como en todos lados. Y esto muchas veces funciona debido al enorme fracaso que existen de los gobiernos antecesores, inclusive de la misma izquierda. Sí, aparte hay que estar muy conscientes también de que América Latina se caracteriza por dar estos saltos entre sus gobiernos. Sí. O sea, la verdad es que Argentina. es muy fácil. Argentina, Chile, Brasil. O sea, la verdad es que tenemos gobiernos que pasan de la extrema derecha a la extrema izquierda, y también por eso es parte del retraso de esta área geográfica, porque nunca hay una continuidad de gobiernos. La verdad es que eso ha ocurrido, y Perú también ha seguido esa línea desde los 90, desde los 80, y pues seguramente también ahorita pueden dar una sorpresa, ¿no? Vamos a estar pendiente de todo lo que se vaya generando, sobre todo del impacto que puedan tener estos discursos, ya sea en Perú, en Estados Unidos y también aquí en México, de lo que se está gestando en las próximas pues ya presidencias de estos países tan interesantes para México. ¿Algo que quisieran apuntar que vamos a tener el próximo episodio, de que podríamos estar hablando? Pues estaremos atentos a la agenda. Seguramente el tema de la selección de Estados Unidos iremos avanzando en eso. Sigan viéndonos. Estaremos también, para no estar tan desfasados con las fechas, sigan las transmisiones en vivo que hagamos de vez en cuando entre semana, ¿no? Al respecto de temas relevantes que ocurran durante estos días. Y pues es importante también el tema del gabinete extendido. Ahí vamos a ver cuántos favores va a pagar Claudia, ¿no? Porque ya las secretarías, si bien ya están solventadas, pues todavía hay muchos puestos de gobierno del cual se puede sacar una buena tajada, y que seguramente Claudia ahí pagará alguno que otro favor. Pienso que hay 3 temas importantes. Primero, sigo pensando que el COVID va a ser un tema todavía más importante. ¿Cuándo vamos a hablar del COVID en este? Y de Alito y del COVID. De Alito. El tema de las impugnaciones sobre la posible unción de Alito nuevamente como presidente del partido más impopular del país. El tema de Biden también va a ser interesante, porque retrasaron una semana más la convención demócrata. Se habla de que Kamala Harris podría estar tomando ya la investidura de candidata demócrata. Posiblemente cuando estén viendo esto, Posiblemente. ya haya cambios ahí. Sí. Y seguramente vamos a hacer un live acerca del tema. Y la reforma judicial, se está todavía cerrando más el tema de la reforma judicial. Se está hablando aún de la reforma judicial. Va a ser interesante porque se vienen ahora ya la obviedad que era que iba a pasar dentro del Congreso, pero además de ello, cómo se va a hacer, cuál va a ser el proceso de elección de todo este arsenal de candidaturas que podría haber ya para el próximo año. Pero que además el tema del Poder Judicial parece que también ya está como muy bajo. Ya Norma Piña ya dijo, bueno, pues la verdad es que sí lo requerimos, pero vamos a ver cómo, ¿no? Bueno, de eso vamos a estar hablando la próxima, porque si no nos vamos a extender. Muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden que estamos en Spotify y YouTube. Desde estas plataformas que ustedes gusten, déjenos comentarios, compartan y sobre todo escúchenos. Así que muchas gracias y nos vemos la próxima. Hasta luego.